Ya, bueno, eh, Rommel y Gladys teníamos un trabajo para poder desarrollar acerca de los biodigestores, ¿no? Tenían que calcular la presión, cómo determinar la presión y el volumen dentro de este biogás, dentro de este biodigestor, perdón. Ya, y lo que me correspondía a mí, yo tenía que poder determinar cómo se determina la temperatura dentro de este biodigestor. Entonces, lo que averiguamos un poco, ¿no? Hay una tecnología para poder calcular la presión, el volumen dentro de este biodigestor, ¿no? Entonces simplemente se pueden conectar válvulas que determinen la presión acá adentro. ¿Ya? El volumen se puede determinar fácilmente a partir de las dimensiones que tiene este biodigestor, ¿no? Obviamente hay que hacer un cálculo de la siguiente forma, ¿ya? Eh, mm, para poder determinar, ustedes también han debido averiguar, no me tienen que enviar el video que cada uno de ustedes lo ha podido realizar, ¿ya? Vamos entonces con las tres variables termodinámicas, presión, volumen y temperatura, ¿ya? Presión, si no me equivoco, tenía que hacer Gladys, volumen tenía que determinar Sommer, la temperatura tenía que ser yo, ¿no? Entonces, para poder determinar la presión acá adentro, ¿ya? Se puede conectar una válvula, ¿ya? Hablando tecnológicamente, se puede calcular la presión acá adentro mediante una válvula, ¿ya? El volumen, el volumen, el volumen, ¿cómo lo podemos determinar? El volumen se puede determinar a partir de las dimensiones que tiene este biodigestor. Ya les he dicho que simplemente es una goma PVC, ¿ya? Eh, para poder determinar el volumen, Rommel seguramente nos va a contar, pero determinamos el volumen total que tiene este biodigestor, ¿ya? A ese volumen total nosotros le tenemos que restar el volumen que ocupa el lodo, y hemos dicho que el lodo se refiere al agua, ¿ya? El agua que contiene más la materia inorgánica acá, que hemos dicho que puede ser abono de vaca, de conejo, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, de esa forma se puede determinar el volumen, ¿ya? También el volumen que ocupa este biogás también se puede introducir un equipo, ¿ya? Y nos puede determinar exactamente de lo que es el volumen del biogás, ¿ya? Pero seguramente Rommel nos contará con todo detalle y Gladys también nos contará acerca de cómo calcular las presiones. Pero hablando de forma general es eso. Ahora, la temperatura. ¿Cómo podemos determinar la temperatura? Yo puedo hacer una trampa, no una trampa, sino que podemos acudir a nuestros cursos de, 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 de química general y podemos indicar que el volumen, puedo utilizar esta ecuación, la presión por el volumen es igual, número de moles, constante general de los gases y la temperatura. Ya, la presión que hay, pues será la presión que hay en acá del gas. El volumen será el volumen que hay en acá del gas. Esta N es número de moles. Esta R es la constante general de los gases. Lo conozco. Vamos a hacer esto de dónde sacamos, ¿ya? Y la temperatura es la temperatura que yo tengo que calcular, ¿no? Entonces, a partir de lo que ustedes calculan, yo puedo determinar la temperatura. Pero ¿de dónde saco esto número de moles? Número de moles de acá del gas. Entonces, podemos hacer fácilmente, puedo decir, P presión por volumen es igual
Este número de moles es la masa sobre el peso molecular, ¿no? Constante general de los gases por la temperatura. ¿Sí? Conozco el volumen y la presión y el volumen que ustedes van a calcular, la masa que tiene a este gas, se refiere, a este gas de acá, ¿sí? A este gas que tiene y el peso molecular. El peso molecular prácticamente nosotros le vamos a tomar esto de acá como si estuviese todo con, prácticamente como si estuviese metano puro, cosa que no ocurre así, ya les he dicho. Tiene algo de CO2, tiene algo de vapor de agua, todo eso. Ya cuando en el momento de cuantificar, eso lo vamos a intentar solucionar. Pero por ahora, si se dan de cuenta, el único parámetro, la única magnitud que no conozco es la masa de ese gas, ¿no? Esta masa. Entonces, si yo puedo determinar de alguna forma esta masa que tiene este gas de acá, yo ya puedo determinar la temperatura que tiene este gas a partir de la fórmula de la ecuación general de los gases. Esto es la ecuación general de los gases. Entonces, a partir de eso ya podemos determinar esa temperatura, ¿ya? Pero ahora, viendo algunos papers, eh, concéntrense en este otro lado de la parte de los biodigestores que he colocado como un subtítulo. Ya, entonces, la temperatura a la cual actúan los gases, ya, las partículas o los microbios que hay en el lodo, ya, mucho depende de la temperatura, perdón, mucho depende de la temperatura, ya. Entonces, podemos ver este gráfico de acá, que indica lo siguiente, ya, entonces. Nosotros tenemos en este gráfico tiempo y en este tenemos la producción de gas metano. Entonces, cuando tenemos una temperatura a 20 grados centígrados, cuando nosotros le colocamos cualquier materia orgánica en esta parte de acá, la producción de este biogás va a ser de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, a la materia orgánica, más que todo, a esta parte del lodo, ya para que produzca biogás, me estoy refiriendo más que todo a lo que pueda contener agua y abono de vaca, ¿no? Puede ser de conejo, de cerdo, qué sé yo, ya les había explicado en la anterior clase, pero por lodo me refiero a eso, ¿ya? Entonces, cuando mayor o menor, ¿cómo afecta la temperatura? Cuando mayor o menor sea la temperatura, ¿cómo afecta la temperatura? ¿Dónde tiene que estar instalado este biodigestor? ¿Ya? ¿Sirve o no sirve en el altiplano? Entonces, esa información nos da esta gráfica de acá, ya, esta gráfica de acá. Entonces, si por ejemplo, este lodo puede ser agua más abono de vaca, entonces nosotros tenemos una temperatura ambiente por lo general, que eso es 20 grados centígrados. Eso es considerado temperatura ambiente. Para esta temperatura ambiente, fíjense que esto es la gráfica, ¿ya? Esto es la gráfica. Entonces, aproximadamente en el día número 8, en el día número 7, en el día 7 o en el día 8, ya empieza a producir gas, ¿no es cierto? Ya empieza a producir gas metano, ¿no? Ya. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, ya, la mayor producción de gas metano es aproximadamente en el día 12, en el día 13, en el día 14, en el día 15. Ya, fíjense, ya empieza a producir gas, ¿no? A esta temperatura de 20 grados centígrados. Pero en el caso, si aumentamos la temperatura a unos 30 grados centígrados, donde hace más calor, entonces empieza a producir mayor gas metano, también empieza a producir una cantidad de mayor gas metano aproximadamente en el día 3, en el día 12, en el día 14, empieza su mayor productividad de gas metano es justamente
en el día 15, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer, se puede hacer una conclusión, pero esto es una publicación de un artículo, ¿ya? Aproximadamente por el día 15 nos da una mayor productividad de gas metano, ya sea a 20 grados centígrados o a 30 grados centígrados. Pero si nosotros nos damos de cuenta, hay una mayor productividad de gas metano cuando mayor es la temperatura. Lo que quiere decir que esta parte de acá, esta parte, el lodo de acá, tiene que estar expuesto a la radiación solar, a una mayor temperatura. Nosotros fácilmente tenemos entre 20 y 25 grados centígrados acá en la ciudad del Alto, ¿ya? Podemos llegar a los 25 grados centígrados fácilmente, ¿ya? Pero siempre y cuando esto esté dentro de la tierra, ¿ya? Esos detalles vamos a ver justamente cuando vamos a ir a visitar la parte de Cayetaca. Por ahora está expuesto la visita a esa localidad. Entonces, lo que como conclusión es que tiene que haber una mayor temperatura dentro de esta parte para que estos microbios vayan trabajando de una mejor manera, ¿no es cierto? Eh, un detalle muy importante, un detalle muy importante es que de la siguiente forma, ¿ya? En el siguiente video les voy a explicar más o menos, qué es lo que hacen los bichos acá para que se produzca este biogás, pero dependiendo de la temperatura, ¿ya? Pero dependiendo de la temperatura. En el siguiente video les voy a explicar, esto es mi trabajo de mí, lo que me tocaba a mí, lo que me tocaba hacer a mí. ¿Qué es lo que hacen exactamente los bichos acá? ¿O qué es lo que hacen? Cómo se ordenan los bichos dependiendo de la temperatura de acá? Dependiendo de esta temperatura. ¿Cómo trabajan conforme se los va cambiando la temperatura? Acá en la ciudad del Alto tenemos temperaturas altas y temperaturas bajas, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con este biodigestor en el caso de cuando está amaneciendo a las 3, 4, 5, 6 de la mañana? Alguien me va a preguntar, ¿y qué va a pasar cuando está expuesto a hay una mayor radiación del sol? Eso lo publica la USA exactamente entre 10 y 30 de la mañana hasta 11 y 30 de la mañana, ¿no es cierto? O hasta 1 de la tarde. Hay una mayor radiación solar. ¿Qué es lo que va a pasar con eso, con el biodigestor? Eso es un estudio completo de la temperatura. Eso es lo que les voy a explicar en el siguiente video. Entonces, lo que vamos a ir desarrollando este pequeño curso de la parte de biodigestores. Bueno,